Bien, pues esta noche estaremos hablando sobre la integración, sobre la primera fase de nuestro sistema de práctica o de meditación. Y quisiera empezar haciendo pues un resumen de lo que hemos visto en las sesiones pasadas, ¿sí? En las charlas pasadas. Entonces, si esta es la primera vez que estás en esta charla, pues te tocará el resumen de 2 charlas anteriores. En la sexta charla habrá un resumen de 5 charlas anteriores. Entonces, la sesión va a durar hasta las 11:30 de la noche, ¿sale? Vengan preparados. Am, bueno, amigos, pues en la primera charla de este ciclo, que se llama La meditación en toda su extensión, vimos qué es realmente la meditación. Y nos aproximamos a esta pregunta a partir incluso de las definiciones de meditación, ¿verdad? Vimos que la palabra meditar significa etimológicamente, la palabra en español propiamente, viene del latín meditari, que significa curar, o que está relacionado con la palabra medeor, que significa curar, y está conectada con palabras como médico y remedio, que es muy interesante. Pero en el contexto budista, la palabra que se usa muy a menudo como sinónimo de meditación es la palabra samadhi. Y samadhi quiere decir algo así como absorción mental, ¿sí? Sam es algo así como completo, perfecto, íntegro. Y adi quiere decir algo así como absorción, ¿sí? Entonces es esta absorción completa, íntegra. Mucho de hecho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pusimos una definición de lo que es la meditación. Es el método subjetivo o directo para elevar el nivel de conciencia, transformar la conciencia, trabajando directamente con la conciencia, ¿sí? Es el método directo de transformar, refinar o elevar nuestra conciencia. También en la primera charla vimos como qué es eso que llamamos conciencia, como la facultad de simplemente saber qué está pasando. Y vimos distintos niveles de conciencia, desde el nivel más básico, el nivel más refinado, siendo uno autoconsciente, y los niveles más elevados, como una conciencia trascendental, incluso una conciencia absoluta. Y vimos que hay diferentes métodos para refinar, sublimar, desarrollar nuestra conciencia, ¿sí? Métodos indirectos, por ejemplo, vimos cómo simplemente cambiar el lugar en donde estamos, cambiar nuestro entorno, tiene un efecto en nuestra conciencia. No es lo mismo estar atrapado en el tránsito que estar de retiro, ¿verdad? O estar en una situación de mucha tensión con ciertas personas, a estar, ojalá, en el centro budista con amigos y con amigas. El cambio del entorno también tiene un efecto en nuestra conciencia. El cambiar también la forma en la que vivimos tiene un efecto en nuestra conciencia. Nuestro trabajo, nuestros hábitos, nuestras rutinas cotidianas, lo que consumimos, lo que dejamos entrar a la mente, tiene un efecto en nuestra conciencia, ¿sí? Vimos que otras formas indirectas de elevar nuestra conciencia tienen que ver con tener una disciplina, una rutina clara en nuestro día, ayuda, y prácticas como el yoga, el tai chi, las artes, el contacto con la naturaleza, la amistad espiritual, entre otros. Todos esos son métodos indirectos que refinan nuestra conciencia. Y vimos que el método directo para elevar, refinar, transformar nuestra conciencia es la meditación, propiamente dicha. Y vimos que esto que llamamos meditación, como samadhi y como práctica propiamente de meditar, consiste en 3 características principales. Consiste en la práctica de la concentración, ¿sí? Concentrar la mente, que tiene que ver con una integración de nuestro ser. Parte de lo que va a tratar esta charla. Una integración horizontal, es decir, unificar nuestras diferentes personas, nuestros diferentes yos, que a veces somos uno en la casa, otro en el centro budista, otro en el trabajo, y a veces pueden estar incluso en conflicto, y tiene que ver entonces unificación de estas distintas personas en una sola, y una integración vertical, es decir, también integrar nuestras profundidades, nuestro subconsciente, y nuestras alturas, nuestras potencialidades, nuestros ideales. Estos dos unificaciones o integraciones horizontal, vertical, en un solo ser. Vimos que también meditación tiene una cualidad de absorción. No solo queremos concentrar la mente, unificar
nuestra conciencia, sino queremos que esa conciencia integrada empiece a absorberse en su objeto de meditación. En esta charla vimos las 4 dianas, ¿se acuerdan? Los 4 niveles de absorción meditativa, en donde la mente empieza a refinarse cada vez más, estar cada vez más atenta, hasta que los límites entre el objeto que está atendiendo y la mente misma se disuelven. Es un estado de absorción meditativa, de fundirse la mente o la atención con el objeto de su atención. Y vimos que meditación no solo es eso, no solo es concentración y no solo es absorción, sino también la meditación es percatación. ¿Sí? No solo queremos unificarnos y concentrarnos, sino queremos también percatarnos de la realidad. Aquí la meditación budista tiene un elemento de sabiduría. Meditamos no solo para concentrarnos o para estar en estados muy agradables de absorción meditativa, sino para despertar a la realidad. ¿Sí? La meditación tiene que ver con la percatación de la verdadera naturaleza de la realidad. Uh-huh. Y vimos que, bueno, para practicar la meditación necesitamos un sistema. A veces cuando no tenemos un sistema de meditación, pues no sabemos muy bien qué estamos haciendo, tenemos muchas prácticas, pero no hay como una dirección, un sistema, una progresividad. Entonces, en nuestra comunidad, en la comunidad budista Triratna, practicamos un sistema de meditación que incluye 5 etapas fundamentales. Eso es lo que vimos en la charla número 2. ¿Sí? Y estas etapas o estas fases, estos aspectos de la meditación, tienen que ver primero con la integración, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? La emoción positiva, la muerte espiritual y el renacimiento espiritual. Y vimos una quinta fase, que es la receptividad espiritual. Uh-huh. Estas 5 fases son las que estaremos viendo durante las siguientes charlas. Uh-huh. Y hoy vamos a ver la fase de la integración. ¿Okay? De eso va a tratar esta charla, la meditación como integración. Uh-huh. Y hace unos momentos hicimos una práctica de meditación, una práctica de atención consciente a la respiración, que su propósito fundamental es integrar la mente. Lo que hicimos fue consciente y voluntariamente, tal vez pacientemente, estar recogiendo nuestra atención a un solo lugar, a una sola experiencia, que llamamos respiración. Y no solo a una experiencia en particular, sino a momentos particulares de eso que llamamos respiración. Exhalación, inhalación, el cuerpo entero de la respiración y la sensación sutil. ¿Sí? Y tal vez notabas que en momentos la atención se iba a otro lado, algún pensamiento, alguna preocupación, algún recuerdo, ¿sí? Y lo que hacíamos era recordar y redirigir nuestra atención a este momento. Estábamos integrando nuestra conciencia a un aspecto particular de la experiencia que llamamos respiración. ¿Sí? Entonces, bueno, primero, ¿qué es integración? Pues podemos decir que integración es la base de nuestro sistema de meditación. Sin integración no hay meditación. Y voy a hablar más en términos de vida espiritual. No solo meditamos los budistas, sino tratamos de llevar una vida espiritual. La meditación es solo una parte, ¿sí? Pero nuestra vida espiritual tiene que ver más allá de la meditación. Tiene que ver con nuestra ética, con la forma en la que vivimos, con nuestras relaciones. Y estas 5 fases de nuestro sistema también tocan esas otras áreas de nuestra vida, no solo la meditación. Entonces, la integración es la base de nuestra vida espiritual. Si no hay integración, no hay vida espiritual. Sin integración, no va a haber emoción positiva, no va a haber muerte espiritual, renacimiento espiritual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿qué significa realmente esta palabra, integración? Pues significa traer todo junto, ¿no? A un solo lugar. Como cuando tu cuarto estaba bien regado y tu mamá te decía, ordena tu cuarto, ¿no? Lo que hacías era como integrar todas esas cosas que había ahí y tal vez ponerlas en un rincón, ¿no? Meterlas en un bote. Pero lo que hacías es integrar, ordenar, unificar. Y a veces ese cuarto regado de nuestra infancia es también nuestra vida adulta, ¿no? Un montón de cosas dispersas, desvinculadas,
a veces un poco regadas, desordenadas, ¿sí? Entonces, integrar quiere decir traer todo junto y hacer que eso se mantenga unido de una forma armónica y ordenada. Ujú. También integración quiere decir algo así como deshacerse de huecos y de distinciones. Todo está de alguna forma unido, amalgamado o casando de una forma armónica. Ujú. La palabra integración proviene del latín integrare, que significa hacer algo entero, ¿sí? Es esta cualidad de hacer algo completo, entero. Y está derivada de la palabra integer, que significa completo o íntegro. Ujú. Y en la psicología se dice que la integración es el proceso mediante el cual diferentes aspectos de nuestra personalidad se van unificando en un conjunto coherente. Es decir, hay sentido, hay coherencia, hay cierta armonía. Ujú. Entonces es esta clase de coordinación armónica de todos los diferentes aspectos de quienes somos. ¿Sí? Se escucha bien, ¿no? Como ser personas más integradas, cultivar integración en todos los diferentes aspectos de nuestra vida. Y la meditación nos ayuda a eso. Ahora, ¿qué es lo que integramos realmente? ¿Qué integramos cuando estamos eh, pues llevando una vida espiritual y en particular la meditación? Pues lo que integramos es eso que llamamos nuestro ser. ¿Sí? ¿Y qué es lo que eso significa? ¿Qué es el ser? Eso es todo un tema, ¿verdad? Muy grande y que muchos filósofos pues, han hecho discursos sobre eso y estudios sobre eso. Y el budismo no es la excepción. El budismo tiene su propia forma de ver al ser. No tanto de una manera metafísica, sino de una manera muy práctica y muy experiencial. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos ir integrando esto que llamamos ser desde los distintos aspectos en los que podemos definir o dividir esto que llamamos ser. En primer lugar, el budismo nos dice que esto que llamas tú, ¿sale? Tu ser, no podemos entenderlo como algo fijo. Esa es una primera característica, ¿sí? Tu ser no es algo fijo. Sea lo que sea, como quieras definirlo, puedes ver que tu ser ha cambiado, ¿sí? Si te identificas con tu ser a partir del cuerpo, puedes ver que el cuerpo no es fijo. Si te identificas con tu ser a partir de la mente, puedes ver que tu mente también ha cambiado, sus estados mentales. Si te identificas con tu ser a partir de tus pensamientos y tus puntos de vista, tus opiniones, puedes ver también que han cambiado. Tus preferencias cambian, ¿sí? Tus relaciones, tu contexto, tu historia. Entonces el ser es algo que está cambiando, ¿sí? No es algo eterno, fijo o independiente. Esto que llamamos nuestro ser, que a veces se siente como muy sólido, ¿no? Este soy yo, en realidad es un proceso que ha surgido de muchas condiciones. Eso es lo que nos dice el budismo. Y que ese proceso está cambiando porque las condiciones en las que está están cambiando. Tú cambias porque las condiciones cambian, ¿sí? Entonces, este ser al que llamo Ruchiramati, yo me llamo Ruchiramati, perdón para las personas que es la primera vez que vienen, no me presenté. Entonces, este ser al que yo llamo Ruchiramati, o Emanuel, o Angie, ¿sí? María, um, pues aunque tiene casi todo en común con todos los seres que existen, a la vez es muy peculiar, es muy particular, este ser que llamas tú, ¿sí? Este ser que llamas tú ha tenido un padre y una madre, ¿sí? Lo que da pie a una genética particular, ¿sí? Da pie a un sexo y un género, a un cierto tipo de educación que tuviste, ha nacido en un tiempo y un lugar determinado, ha aprendido un lenguaje, ¿sí? Ha tenido una serie de experiencias a lo largo de su vida que han dado lugar, por ejemplo, a tus gustos, a tus preferencias, a tus miedos también. Uh-huh. Y este ser al que llamamos Alan, ¿sí? Ruchiramati,
tiene también una visión particular del mundo. Tú no solo eres genética, no solo eres un sexo, un género, una historia, sino que también mucho de tu ser es una serie de puntos de vista. Tú tienes una perspectiva del mundo, ¿no es cierto? Tienes creencias, opiniones, ¿sí? Paradigmas, probablemente tienes una filosofía o incluso una religión. Ujú. Y este ser al que llamas tú también tiene tendencias mentales. ¿A poco no? Tienes hábitos, tienes ciertas tendencias de comportamiento que se han ido creando y cultivando, desarrollando y solidificando a lo largo de tu vida. Tanto que de hecho, nos solemos identificar mucho con nuestras tendencias y decimos, pues yo soy así, yo soy de esta forma, no soy de esta otra. Como de hecho si fuera algo fijo, ¿sí? Am, y también este ser que llamas tú, pues tiene una conciencia, ¿sí? Tiene una cualidad que da forma a su experiencia subjetiva. ¿Mm? Y esa conciencia que tienes, tal vez a veces la experimentas clara, lúcida, ¿sí? Empática, tal vez hasta inspirada. Y tal vez otras veces la experimentas tu conciencia como algo nublado, confuso, ignorante, dormida. ¿Sí te suena tu conciencia en estos distintos estados? Ujú. Incluso en la meditación tal vez podías notar cómo cambiaba ese estado de conciencia, ¿no? De pronto tal vez estaba enfocada, de pronto ya se fue a una fantasía, de pronto se daba cuenta y regresaba, tal vez de pronto se encontraba frustrada, ¿no? Entonces todo esto que hemos nombrado forma parte de eso que llamas tú, ¿sí? Tu ser. Ujú. Entonces, este yo es un proceso complejo donde intervienen muchos tipos de condiciones, muchos tipos de circunstancias y niveles de condicionalidad en un juego constante de interdependencia. Todos esos elementos, genética, sexo, educación, historia, lenguaje, puntos de vista, experiencias, ¿sí? Todo eso está interconectado, interdependiente y da lugar a este ser que llamas tú. ¿Sí? Y la tradición budista divide este proceso complejo que llamamos nosotros, que llamamos el ser, el individuo, en 5 grupos llamados skandhas. Es una palabra un poco peculiar, un poco rara, porque skandha significa algo así como montones, los 5 montones. Algunos lo traducen como los 5 agregados. Pero lo que te dice es, de alguna una forma un poco cómica, el budismo te dice, eres un conjunto de 5 cositas ahí amontonaditas. ¿Sí? Lo que son estos 5 agregados ahí juntos interactuando. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos? Pues de hecho los acabo de nombrar, pero los vamos a ver de una forma más tradicional, ¿sale? Estos 5 agregados son el primero, tu cuerpo. ¿Sí? La palabra original es rupa. Rupa significa algo así como imagen, figura, ¿sí? Y es la parte de nuestro ser física. Entonces la parte física de tu ser es tu cuerpo, ¿verdad? Entonces parte de quién eres es tu cuerpo, pero no solo tu cuerpo físico, que también lo es, sino también tu imagen mental de ti mismo. ¿A poco no te reconoces, por ejemplo, en una foto, en un video, en el espejo y dices, ah, eso soy yo? Esa figura, esa forma, esa imagen con la que te identificas, también eso es rupa. Imagínate despertar un día, verte al espejo y que la rupa fuera distinta. Probablemente no viviríamos, no seguiríamos nuestro día como si nada, ¿verdad? Estamos apegados también a nuestra imagen, a nuestra ropa, acostumbrados, identificados más bien, es una mejor palabra, estamos identificados, identificamos nuestro sentido de yo, de ser, con una imagen y con una experiencia física corporal, ¿vale? Ahora, tu cuerpo, que es algo maravilloso, ¿cómo podemos entender el cuerpo? Pues es el vehículo de tu vida y también es el vehículo de tu camino espiritual. Sin un cuerpo, no podríamos aquí sentarnos a meditar, a seguir la respiración, ¿verdad?
Y este cuerpo físico también está constituido o tiene ciertos órganos sensoriales. Gracias a tu cuerpo puedes oler, escuchar, saborear, palpar, sentir, ver. ¿Sí? ¿Me faltó alguno? Oír. Creo que sí lo dije, pero sí, oír. O no lo oíste. Es cierto. ¿Sí? Entonces tenemos estos 5 sentidos, ¿sí?, del cuerpo, ¿verdad? Que nos permiten, ¿qué cosa? Experimentar el mundo, entrar en contacto con este mundo en el que vivimos, con los estímulos y experimentarlo a través de los sentidos, ¿sí? Entonces incluye tu rupa, la parte de tu ser física, incluye tus órganos sensoriales, tu sistema nervioso, ¿sí? Y es como esta clase de interfaz que tienes eh, para interactuar con el mundo externo, ¿sí? Es la interfaz entre tu conciencia y el mundo externo. Ujú. Nuestros estados mentales, nuestras intenciones, nuestras emociones toman expresión a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestro cuerpo actuamos, interactuamos, nos comunicamos con el mundo que nos rodea. Ujú. Entonces, bueno, todo esto es parte de tu cuerpo. Ujú. A la vez tu cuerpo no solo interactúa con el mundo, sino recibe información del mundo a través, por supuesto, de los sentidos. Es el ejecutor de tus acciones, es el vehículo de tus acciones. Y también, podemos pensarlo así, es el contenedor de tus experiencias sensoriales. Lo que es agradable lo experimentas a través del cuerpo. Lo que es desagradable lo experimentas a través del cuerpo. Lo que es neutro también, ¿sí? Entonces, ese es el primer skanda, la primera división de lo que eres tú, tu cuerpo. Pero no solo eres un cuerpo ahí, como flotando en el espacio, sino que eres también, a partir de que tienes un cuerpo, eres una experiencia sensorial. El siguiente de estos skandhas es Vedana, sensaciones, ¿sí? Y las sensaciones son tu experiencia sensorial del mundo que viene a partir de tus sentidos. Las sensaciones es cómo se siente el mundo. Tú sientes el mundo a veces, a partir de tus sentidos, de una forma agradable, desagradable o neutra. Es el tono hedónico de tu experiencia, ¿sí? Y ese tono hedónico, esas sensaciones, con el tiempo, pues nosotros vamos interactuando con el mundo a partir de las sensaciones. Cuando algo nos es agradable, queremos más de eso. Cuando algo nos es desagradable o alguien, lo rechazamos. Cuando algo nos es neutro, la mayoría del tiempo, lo ignoramos, ¿sí? Sentimos como indiferencia. Entonces somos también, si lo quieres ver así, nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras reacciones o respuestas ante cómo sentimos el mundo. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Muy bien. También no solo somos cuerpo y sensaciones, sino el siguiente aspecto de nuestro ser se llama interpretación o pensamiento. ¿Sí? La palabra, de hecho, es samya. Samya. Muy rara esa palabra, ¿verdad? Samya. Pero samya es la facultad de tu mente de interpretar el mundo. Es una facultad increíble que tenemos, ¿sí? Lo que hace es reconocer el mundo, reconocer lo que está pasando, dividirlo, darle un nombre, una etiqueta, una categoría, ¿sí?, para dar un orden y sentido a toda tu experiencia sensorial. Todo el tiempo estamos viendo, oliendo, escuchando, ¿sí?, sintiendo. Y si no tuviéramos una facultad mental que diera orden a todo eso y que dijera, esa es la lluvia, ese es un auto, ese es mi amigo, estos son ustedes, esto soy yo, tu experiencia sería una experiencia caótica, ¿no? De pura sensación así, sin sentido, sin orden. Entonces lo que hace nuestra mente es separar los pequeños pedacitos de todos estos estímulos que recibimos y etiquetarlos, nombrarlos, categorizarlos, ¿sí? Entonces tú tienes tu facultad de samya tan natural, ¿sale?, que ni siquiera lo notamos cuando está operando, ¿sí? Cuando
yo levanto este objeto, tu samya ya está operando ahí, ¿sí? Y te pregunto, ¿qué es? Y entonces a ti, básicamente, automáticamente viene a tu mente un nombre, una palabra, ¿verdad? ¿Qué palabra es? Taza. Qué bueno que nadie dijo algo más que bueno, para taza, ¿verdad? Entonces, taza. Y tal vez Samia lo que hace es reconoce algo, abre el cajón de todos sus recuerdos que se relacionan con ese algo y le pone un nombre. Ah, esto se parece a esto que he visto, que funciona para esto, etcétera. Y esto es una taza. Ujú. Nombra, etiqueta, divide, entiende, organiza, interpreta. Y no solo eso, crea historias, crea teorías, ¿sí? Crea narrativas del mundo. ¿Mm? Entonces tú también eres eso, ¿ok? Pero no solo somos cuerpo, sensaciones y pensamiento. El siguiente es nuestras tendencias mentales, o también se les llama formaciones mentales, samskaras. Puras palabras raras estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Samskaras, que son tus tendencias volitivas, tus tendencias mentales y emocionales. ¿Sí? Esta parte de tu experiencia son estas intenciones, son estas voliciones, impulsos, ¿sí? Que derivan después en nuestras acciones. Son nuestros deseos, son nuestras tendencias de la mente hacia el rechazo, hacia la empatía, hacia la generosidad, hacia la avaricia, ¿sí? Hacia la curiosidad, hacia la indiferencia. Ujú. Es lo que las tendencias de nuestra mente que se han ido cultivando como si fueran surcos en la mente. Ahora que ha estado lloviendo mucho, ¿sí? A mí me gusta ir a un parque muy cerca de mi casa, donde hay como un bosque, y allá llueve muchísimo. Y entonces se hacen surcos con la lluvia, y a veces se hacen surcos bastante profundos, ¿sí? Por donde pasa la lluvia. Y entonces así es con nuestra mente. Cada vez que nosotros reaccionamos de una forma, por ejemplo, generosa, o respondemos de una forma generosa cuando vemos a alguien en una necesidad, es como si pasara ahí, ese acto fuera como un pequeño hilito de agua, y cada vez que lo hacemos, ese hilito se vuelve más fuerte, ¿sí? Con más cauce, y entonces va formando como estos surcos en nuestra mente, en donde es mucho más fácil que por ahí pase el agua, ¿sí? Con cualquier tipo de intención, emoción, volición. ¿Sale? Y bueno, todos tenemos samskaras hábiles, basados en amor, generosidad, curiosidad, sabiduría, atención. Y tenemos también samskaras torpes, basados en odio, en rechazo, ¿sí? En avaricia. Uh-huh. Y no solo eso, pues tenemos estos 4 skandhas: cuerpo, sensaciones, um, interpretación, pensamiento, ¿sí? Y voliciones o formaciones mentales. También tenemos otro skandha muy importante, que es casi como el unificador de todos estos, que es nuestra conciencia, ¿sí? Entonces tú no solo eres como puras voliciones y emociones y pensamientos y sensaciones y un cuerpo ahí, sino que tienes una facultad que podemos llamar conciencia, ¿sí? Y la conciencia se llama, en este caso, vijnana. Jnana quiere decir conocer, saber. Vi quiere decir dividir. Entonces, es nuestra conciencia como más básica, que lo que hace es conocer, saber qué está pasando, atender algo, y lo que hace es discriminar entre varios objetos de su experiencia. Trabaja pues muy en sintonía con samya, ¿verdad? Sin conciencia no hay samya. Conciencia es simplemente el saber qué está pasando ahí, ¿sí? Es como una luz que da claridad a lo que está sucediendo. Uh-huh. Y se dice que siempre está presente durante la experiencia consciente. Solo que a veces nuestra conciencia puede ser, y nuestra atención consciente puede ser muy débil y puede estar en muchas cosas, puede ser muy automática y poco autoconsciente.
Ujú. Y lo que tratamos de hacer es cultivar esa conciencia. Es con esa conciencia con la que trabajamos en la meditación y la fortalecemos a través de la atención consciente, que vamos a ver hoy. Muy bien. Entonces, este es el ser que queremos integrar, ¿sale? Todo esto es lo que queremos integrar. Queremos integrar nuestro cuerpo, nuestras sensaciones que experimentamos a través del cuerpo, nuestros gustos y preferencias, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestros juicios. Queremos integrar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestras tendencias y todo esto a partir de nuestra conciencia. La conciencia es la integradora de todo esto. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de integrar todo esto, asumimos pues que vivimos un poquito lo opuesto, que vivimos a veces este ser como algo desintegrado. ¿Sí? Y esta desintegración es una experiencia, la verdad, muy, muy aflictiva a veces. ¿Sí? No sé si tú estés familiarizado, seguro que sí, estás familiarizado con esa experiencia, en momentos donde no te sientes como un yo unificado, continuo, con un propósito, sino que sientes que una cosa va para un lado de tu vida, otra va para el otro, y a veces está ahí en conflicto. Es la experiencia de no ser un individuo continuo, ¿sí? Sino de ser muchos seres en dependencia de cada situación. Soy un ser en esta situación, soy otro ser en esta otra situación y a menudo en conflicto entre ellos. Suele pasar mucho más, creo, cuando somos más jóvenes, ¿no? Como la adolescencia creo que es un proceso de tratar de encontrar sentido a esa desintegración. Uh-huh. Pero hay momentos, ¿verdad?, en donde nos sentimos más o menos desintegrados. Es una experiencia de mucha insatisfacción, incluso de sentirnos como deambulando por ahí sin propósito, sin mucho significado y con una falta de continuidad de un yo sano. ¿Sí? Y a veces este estado de desintegración se siente como si este ser estuviera siendo tirado más bien como jalado por las diversas fuerzas del mundo que nos rodean, ¿sí? Entonces, unas fuerzas son las fuerzas de tus deseos, otras son las fuerzas de los deseos de los demás, otra es la fuerza de la sociedad, de qué debería ser, y entonces sientes una fuerza que te está jalando hacia allá, pero tú en realidad quisieras hacer otra cosa, y tu familia te dice que no, que debería ser esto otro, ¿sí? E incluso también de tus ideales más profundos. Uh-huh. Este estado de desintegración se siente como con una falta de propósito. Entonces no sé qué hago, para qué lo hago, y también una falta de significado. ¿Sí? Y en gran medida estamos desintegrados porque no nos conocemos realmente. ¿Sí? Si no hay un conocimiento claro de quiénes somos, estas fuerzas constantemente nos están jalando de un lado hacia el otro. ¿Sí? Entonces, integración, tanto dentro de la meditación como fuera de la meditación, tiene que ver con tomar completa responsabilidad y completa posición de quién eres, ¿sí? En todos estos niveles. Completa responsabilidad y posesión de tu cuerpo, completa responsabilidad y posesión de tus sensaciones, de tus preferencias, gustos, ¿no? Completa responsabilidad y posesión de tus puntos de vista, de tu perspectiva del mundo, de tus opiniones y juicios, y completa posesión también de tus tendencias mentales y emocionales y de tu conciencia. Entonces, integración es casi como un acto de profunda responsabilidad. ¿Sí? Hace ratito que nos sentamos a meditar, estabas como tratando de tomar posesión y responsabilidad de tu cuerpo ahí en la postura de meditación y de tu mente. Cada vez que notabas la mente distrayéndose inconscientemente y la regresabas, era como tomar posesión y responsabilidad. No, a esto viniste, ¿sí? Ya estás aquí. Vamos, concéntrate. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando estamos haciendo eso, lo que queremos crear, el ideal que queremos crear con esta práctica de integración, es crear un solo yo. ¿Sí? A menudo se habla en la tradición budista del no yo. ¿Han escuchado de eso? ¿No? Anatta, sí.
¿No han escuchado del no yo? Yo no. Ah. Sí. Pues anatta o anatman es una de las enseñanzas budistas que dice no hay un yo, ¿no? Y a veces se malinterpreta mucho esa enseñanza, como pensando, pues no existes, no hay nada. Pero es una percatación de que no hay algo fijo, que no hay un yo independiente, fijo e inmutable. Pero para realmente tener esa percatación, primero de hecho necesitamos tener un yo unificado, integrado, sano y feliz. De eso trata esta primera etapa del camino espiritual, ¿sale? Para llegar a la percatación del no yo, de la vacuidad, de la no dualidad y todas esas cosas maravillosas y profundas, primero necesitas un yo feliz, ¿sí? Un yo sano, un yo integrado, autoconsciente, responsable, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer con la práctica de integración, como lo hicimos atendiendo a la respiración, es crear esta persona que en primer lugar, su primer característica es que se conoce a sí misma. ¿Qué tanto te conoces? ¿Te conoces bien? ¿Sí? Relativamente, en ciertas situaciones, sí, súper. Como dicen, como la palma de mi mano, ¿no? Y luego la ves y dices, ay, ¿qué es esto? ¿No? Nunca había visto esto. Entonces, esa persona integrada, en primer lugar, se conoce. Y para conocernos realmente a nosotros mismos, pues primero comenzamos con prestar atención. ¿Cómo vamos a conocernos si no prestamos atención a la experiencia de ser nosotros mismos? ¿Cómo se siente ser uno mismo? ¿Sí? Para prestar atención a la vez necesitamos un sentido de curiosidad, de no asumir que ya nos conocemos. Si ya nos conocemos, vamos a tener como más horizonte que descubrir, ¿no? Es como cuando crees que ya lo sabes todo, pues ya no puedes aprender nada. Entonces, cuando nos abrimos a nosotros mismos como un misterio, empezamos a tratar de ser curiosos a nuestra experiencia y conocernos un poco más profundamente, pues podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿quiénes somos? Y de hecho aquí les recomiendo mucho una práctica muy importante de integración, más allá de la meditación, es escribir tu propia historia de vida, ¿sí? Desde que nací. Yo nací el 4 de abril de 1989, México DF, y tuve mi papá, se llama Ricardo, mi mamá se llama Carmen, tuve dos hermanos, tengo dos hermanos, etcétera, etcétera. Y te vas describiendo, ¿sí? Y vas escribiendo tus recuerdos, tu infancia, cómo te sentías, qué recordabas. Eso es una práctica muy, muy integradora, ¿sí? Entonces, ¿quién eres? ¿Cuál es la historia que te cuentas a ti mismo sobre ti mismo? Y tratas de hacerlo de la forma más honesta posible, ¿sí? Y profundizas en eso y te preguntas, bueno, ¿y por qué soy como soy? ¿Sí? Puedes pensar en otros niveles en este momento. Conocerte a ti mismo quiere decir también ver cómo se siente mi cuerpo en este momento. ¿Sí? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué no me gusta lo que no me gusta? ¿Sí? ¿Qué emociones experimento más a menudo? ¿En qué emociones moro más a menudo? ¿En rechazo, en enojo, en frustración, en contento, en tranquilidad, en amabilidad? ¿Qué emociones están presentes más a menudo? ¿Hacia dónde me llevan estas emociones? ¿Sí? ¿Cuáles son los actos que derivan de ellas? ¿Por qué experimento esas emociones? ¿Sí? Y también nos preguntamos, bueno, ¿qué pensamientos hay en mi mente? Usualmente son pensamientos de preocupación, son pensamientos de generosidad, ¿sí? ¿Y cuáles son mis creencias? ¿En qué creo y por qué creo lo que creo? Ujú. Incluso preguntarnos, ¿es verdad esto que creo? ¿Sí? Entonces es la persona que se conoce. Y la persona que se conoce se hace estas preguntas. A la vez, la persona integrada, además de conocerse, es una persona responsable de sí misma. Y uno de los signos de una persona desintegrada es el hábito de culpar a otros. ¿Sí? Culpas a los demás, culpas a las circunstancias y al mundo en general de aquello de que te sucede o de cómo te sientes o de tus acciones. ¿Sale? Eso es un signo de desintegración. La integración es soltar la culpa, soltar el hábito de culpar y hacerte completamente responsable de ti mismo. Y fíjense, yo
he ubicado algunas de nuestras frases mexicanas, con ayuda de hecho de amigos extranjeros, que se les hacen muy curiosas. ¿Sí? Se me hizo tarde. Y es casi como si la tardanza te hiciera. Y es como, no, tú llegaste tarde, no se te hizo tarde, ¿sí? Tú llegaste tarde. O se me olvidó, ¿no? Y es como, ¿pero por qué no lo hiciste? Pues se me olvidó. Es como casi no tienes responsabilidad de eso. No, tú lo olvidaste, ¿sí? No se te olvidó. O me hicieron hacer esto, ¿sí? A veces nosotros hemos permitido que otras cosas, que otras personas nos hagan hacer algo. Por supuesto hay sus excepciones, ¿verdad? Y cada caso es muy particular y tiene matices. Pero trata como de esto, de asumir completamente nuestra responsabilidad, ¿sí? También tiene que ver integración con hacernos responsable de lo que hemos hecho antes, tanto hábil como torpe, ¿sí? Y ser conscientes de lo que hemos hecho, especialmente si es algo torpe, nos ayuda a integrarnos como personas cuando aprendemos a reconocerlo. Algo que pasa cuando estamos desintegrados es que no queremos reconocer nuestras partes oscuras, ¿sí? Y nuestros actos torpes. Y eso es profundamente desintegrador. Y cuando nos permitimos reconocer nuestros errores, nuestras torpezas, no solo las reconocemos, sino que además podemos permitirnos sentir un cierto grado de remordimiento y decir, hoy sí, eso no estuvo bien, ¿sí? Y vamos más allá y a la vez lo confesamos, por ejemplo, con nuestros amigos espirituales en un contexto de amabilidad, de no juicio. Y no solo eso, am, sabemos por qué lo hicimos, porque a veces solo reconocemos algo, pero no indagamos, pero ¿por qué hice eso? ¿Qué es lo que me llevó a esta decisión, a esta acción? Entonces reconocemos, sabemos por qué lo hemos hecho, pedimos disculpas y nos comprometemos a no hacerlo. Esa es otra práctica muy, muy integradora, ¿sí? Entonces, am, esta persona integrada también es una persona sana, ¿sí? Y la salud es una palabra interesante, ¿no? Importante, porque pensamos en la salud como un remedio de algo, pero a veces no lo pensamos tanto como la prevención, ¿no? Y parte de la salud es el cuidado. Entonces, una persona integrada también es una persona cuidadosa consigo mismo. Con otras personas también, pero se cuida a sí mismo, a sí misma, ¿sí? Entonces, cultiva un cuidado hacia su cuerpo, cultiva un cuidado hacia sus sensaciones incluso, qué es lo que deja entrar, aunque sea tal vez hay algo muy placentero, como, no sé, por ejemplo, emborracharte, tal vez eso te es muy placentero, ¿no? O ciertas drogas, pero tal vez no te hace muy bien. O está ahí en redes sociales, tal vez detona ciertas sensaciones placenteras, pero no te hace muy bien, ¿sí? Entonces cuida también la forma en la que adquiere placer o se relaciona con lo desagradable. Es una persona que cuida sus estados mentales. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué introduces a tu mente? También eso tiene un efecto. Y cuida sus hábitos y tendencias, una salud de tus tendencias. Por ejemplo, trata de tener una rutina sana. Ujú. Entonces, podemos ver que todo esto de lo que he hablado son cosas muy prácticas, ¿verdad? De hecho, no he hablado propiamente de la meditación como integración, pero es que la meditación es solo una partecita pequeña de todo el proceso de integración. De hecho, casi podría decirte que si no hacemos todo esto, la integración en la meditación no ocurre, porque quieres concentrarte y ser una sola persona en la meditación, pero fuera de la meditación, los yos diferentes están regados por todas partes, ¿sí? Y la meditación, tal vez si empiezas a meditar una vez al día, 20 minutos, eso está muy bien. En el mejor de los casos, tal vez empieces a profundizar y medites 1 hora diaria, quién sabe, 2 horas diarias. A la vez sigue siendo una minoría de tiempo en comparación con todo lo demás que haces, ¿sí? Entonces, todo esto es importante para el proceso de integración, ¿sale? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok. A la vez necesitamos otra cosa.
necesitamos un principio integrador. Y este es básicamente por qué quieres integrarte. Si no tenemos un principio, un propósito de integración, básicamente nos va a costar mucho trabajo ser personas más integradas, ¿sí? Y este principio integrador es nuestra motivación y son nuestros ideales, ¿sí? Si no tenemos ideales humanos, un ideal que podamos alcanzar, el proceso de integración va a carecer de fuerza. Entonces, queremos integrarnos, tal vez, porque queremos am, ser una persona que ayude a cambiar el mundo, ¿no? O queremos integrarnos porque, en términos más budistas, quiero ser como un Buda, ¿sí? O un bodhisattva, una persona que quiere alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Esa clase de mito personal es bien importante, porque si no tienes un propósito, ¿sí? Como más fundamental de por qué haces lo que haces, tu camino espiritual siempre va a estar también desintegrado. Entonces, ¿cómo vamos a integrar algo si no hay un principio integrador, un centro a lo cual integrar todo eso? Es como un sistema solar, ¿sí? ¿Cuál es lo que integra el sistema solar? De hecho, así se llama, el Sol, ¿verdad? El Sol hace con su fuerza gravitatoria, con su importancia, con su densidad, que todo lo demás gire de forma armónica alrededor de eso. Si nosotros no tenemos ese sol en nuestra vida, ¿sí? Con esa clase de densidad y de gravedad espiritual, nuestra integración no se va a dar realmente, ¿sí? Para los budistas, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro sol, nuestro centro gravitatorio, desde lo cual todo lo demás se organiza y se integra? Pues para los budistas son las tres joyas, lo que saludamos al inicio. Es el ideal de la iluminación, la meta, ¿sí? Es el Dharma mismo, la verdad. Estas enseñanzas van a dar forma y orden a mi vida. Este ideal va a dar forma y orden a mi vida, va a unificar mi vida. Y la sangha, este ideal de comunidad, esta forma de relacionarme con otros, va a dar unidad, orden, integración a mi vida. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Si no, nuestros esfuerzos por integrar siempre van a ser débiles. Si, si el principio integrador no es lo suficientemente profundo y significativo. De pronto nuestro principio unificador va a ser, pues quiero estar más contento. Pero no es suficiente, no es realmente suficiente porque, pues si te vas de vacaciones, tal vez va a ser más fácil que meditar todos los días, ¿no? No va a ser lo suficientemente importante para ti. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Sí? No solo necesitamos este principio integrador, necesitamos algo más, que es lo que acabamos de hacer en la meditación. Necesitamos una facultad integradora. ¿Sí? ¿Cuál es esa facultad integradora? Pues es lo que llamamos la atención consciente. ¿Sí? La atención consciente o sati. Sati. Sati es la palabra que utilizamos los budistas para traducir atención, o desde la cual traducimos atención, atención consciente. Y esta facultad es lo que nosotros usamos en la práctica de meditación para unificar, redirigir, traer a un solo lugar estas distintas como energías de nuestro ser, ¿sí? La atención unifica tu experiencia. Uh-huh. Y la atención consciente, lo que hacemos con ella, en lo que consiste, es en, primero, notar, estar atento, observar algo, por ejemplo, la respiración, o notar el cuerpo, sentir el cuerpo, cuidar el cuerpo, ¿verdad? Notar cómo se siente. Notar, observar, atender las sensaciones. Entonces traes atención al escándalo de las sensaciones. Notas cómo te sientes. ¿Es agradable o es desagradable? ¿Sí? ¿Cuáles son las sensaciones que experimentas en el cuerpo? ¿Cómo reaccionas ante esas sensaciones? ¿Sí? Atención. Llevas tu atención también al skanda,
de tus pensamientos, ¿sí? De tu samya. ¿Qué pensamientos surgen en la mente? Por ejemplo, cuando vas en el tráfico y algo pasa, ¿qué pensamientos surgen en la mente? ¿Sí? ¿Qué juicios tienes ahí? ¿Qué respuestas ya tienes ahí? ¿Qué groserías ya tienes ahí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo suceden? ¿Sí? Notarlas, cómo estas tienen impacto. ¿Cuáles son, llevas atención a cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus puntos de vista? Ujú. Llevas atención a cuáles son tus tendencias mentales y empiezas a conocerte más profundamente. Y dices, hoy pues sí, yo tengo una tendencia, por ejemplo en mi caso, ¿no? Desde desde adolescente, tengo una tendencia al enojo cuando algo me parece injusto. Es como la justa indignación. Fácilmente puedo entrar en esa tendencia mental, emocional. Y te haces responsable de ella. ¿Sí? Y lleva sati también hacia la conciencia misma, hacia notar cómo se siente estar consciente. Ahorita lo hicimos en la práctica de meditación. Cuando terminamos la meditación, o justo antes de terminar, les pregunté, ¿no? Como, nota cómo se siente la mente en este momento. ¿Cómo se siente estar atento? Entonces también llevas la atención ahí. ¿Sí? ¿Y cómo lo cultivamos? Pues ahora sí, de forma muy práctica, con la meditación. Y hay dos prácticas de meditación fundamentales para el cultivo de atención consciente que nos va a ayudar a unificar estas partes de nuestro ser, notándolas, siendo conscientes de ellas, tomando responsabilidad de ellas. Y estas dos prácticas son Anapanasati, la práctica de la atención plena a la respiración, lo que nos ayuda es a fortalecer nuestra capacidad de estar atentos. Y hay otra práctica que se llama Satipatthana, los fundamentos de la atención plena, donde literalmente lo que hacemos es llevar la atención al cuerpo, a las sensaciones en el cuerpo, a las emociones, a los estados mentales y a los objetos mentales, a lo que surge en la mente. ¿Sí? Estas dos prácticas las hacemos aquí como la hicimos hace un ratito. Pero también, con esto quiero terminar, necesitamos prácticas indirectas de integración. Y aquí quiero compartirte tres, ¿sí? Tal vez cuatro. La primera es una vida más simple. Ujú. Si tenemos un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que queremos ser también, y ese es uno de los problemas, estamos tan desintegrados porque queremos todo y queremos ser todo. Entonces, voluntariamente nos prestamos a esa desintegración. Y el budismo nos dice, pues no es necesario, ni siquiera es posible. ¿Sí? Trata de vivir una vida más simple, con menos cosas que hacer y menos estímulos que fragmenten tu mente y tu atención. Esa es la primera forma o la primera práctica indirecta. La segunda es el contexto de tu vida. Es bien difícil y a veces bien frustrante tratar de vivir una vida integrada a partir de ciertos valores y que en el contexto en donde estés todo vaya en contraposición de eso. Y los demás incluso te juzgan por eso o te quieren jalar al otro lado, ¿sí? Entonces, si en tu familia, si en tu pareja, si en tu contexto notas esa clase de fuerzas que no te permiten estar más integrado, a veces necesitamos trabajar con esos contextos, ¿sí? Y a veces requiere de mucha valentía, tanto para cambiarlos, transformarlos, o a veces simplemente el comunicar lo valioso de lo que estás haciendo y que otros también puedan verlo, ¿sí? Y la tercera es aprender a estar solo. Qué importante práctica para ser personas más integradas. Porque una de las formas de no conocernos realmente es, pues sí, no permitiéndonos estar en soledad, ¿sí? Es en la soledad, en los momentos donde no hay distracción y te permite solo estar contigo, en donde realmente te encuentras con la única persona que no puedes evitar, ¿sí? Que es uno mismo, y esa voz interna que sale en esos momentos mostrándote todos tus samskaras, todas tus tendencias, todas tus historias, todos tus miedos, ¿sí? Bien importante hacer eso. Realmente nos conocemos en esos momentos, ¿sí? Entonces, ponernos voluntariamente y sanamente en esos momentos es bien importante. Hacer retiros solitarios, vivir solo
también es parte importante de la madurez. Entonces, esa es la última recomendación, ¿sí? Entonces, bueno, integración no es un estado en el que solo estamos, ¿sí? O no estamos, sino es un proceso que cultivamos cada momentito que estamos siendo conscientes de lo que está pasando en estos distintos niveles, ya nos estamos integrando, ¿sí? Cada vez que escogemos un estado de conciencia, en lugar de el piloto automático, ya estamos integrándonos, ¿sí? Cada vez que tratamos de responder con curiosidad a lo que está pasando, ya estamos integrándonos. Cada vez que somos más responsables de nosotros y de nuestras acciones, ya estamos integrándonos, ¿sí? Entonces la pregunta no es tanto si eres una persona integrada o no integrada, ¿sí? Todos estamos en momentos más integrados, en momentos más desintegrados. Una persona completamente integrada es un Buda. Entonces asumamos que todos estamos, pues, más o menos desintegrados, ¿sí? La pregunta realmente es, en este momento, porque es el único que existe ahí, en ese momento, ¿eliges ese estado de conciencia, de atención, de responsabilidad? ¿O de indiferencia, de piloto automático, de inconsciencia? ¿Sí? Ese momento de integración está disponible cada momento en el que podemos ser conscientes, ¿sí? En cada escanda, cuerpo, sensaciones, pensamiento, tendencias, ¿sí? En cada respiración y sobre todo en el día a día, en cada elección que tomamos, ¿sí? En cada decisión. Ahí, si estamos conscientes de eso, estamos cultivando integración. Muy bien, amigos. Pues la alarma nos dice que ya son las 9. Sí. Listo. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Si alguien se quiere quedar unos minutos más, hacer preguntas y estar aquí, pues aquí voy a estar. Y si quieres huir del centro budista, puedes hacerlo también. ¿Sale? Pero me voy a quedar aquí unos minutitos más. Ujú. Gracias, gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Y si hay alguna pregunta de alguien en casita o aquí? A ver, ajá. Un segundito, porque es algo de la motivación. Lo mencionaste como un principio de... Ujú. Espérame, déjalo. Un principio integrador. Ajá, pero bueno, como a veces creo que falta mucho esa motivación, Eh, ¿no? Entonces es como, Pero ¿por qué falta motivación? porque no hay objetivo o lo que Ujú. decías como, sí, como un mito personal. Exactamente, exacto. Yo creo que vivimos en una época súper ausentes de un mito personal, ¿no? Y como no tenemos mitos personales significativos y profundos, vivimos bajo em, el mito de la sociedad actual, ¿no? El mito de ser exitoso, rico, guapo, bla, 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 ¿no? Y no son lo suficientemente importantes, ¿no? No son lo suficientemente humanos, profundos, ¿sí? Sangharakshita, de hecho, comentaba que hay personas que les cuesta mucho trabajo irse a dormir temprano y despertarse temprano, ¿no? Y él decía que a veces es porque esas personas viven una vida sin mucho propósito y sienten que durante todo su día no hicieron algo valioso con su día. Y esperan que en la noche, con algo, con la computadora, con algo les haga sentir que valió la pena ese día, ¿no? Y luego en la mañana te cuesta trabajo despertarte y salir a la vida porque piensas, pues, quién sabe si voy a hacer realmente algo valioso, ¿no? Entonces, si no hay esa clase de mito personal que unifique todo, que digas, pues, esto que voy a hacer, aunque sea lo mismo que hagas, es por esta razón más profunda, de pronto todo carece un poco de significado, ¿no? Ujú. Sí, muy buena pregunta. Gracias. Ah, en casita, ¿verdad? Dice Andy, no tengo un maestro espiritual, por eso me apoyo de ustedes, pero siento que me hace falta ese apoyo. Sí, Andy, pues lo que puedes hacer es empezar a como a probar, ¿no? Distintas formas de una vida espiritual y ahí te vas a encontrar con amigos espirituales, ¿no? A veces no necesitamos tanto un maestro espiritual, sino amigos que estén ya en el camino y que
te ayuden como a recorrerlo. Para nosotros el maestro pues es el Buda. Entonces aprendemos sus enseñanzas, las practicamos y nos acompañamos, ¿no? Y hacemos amistad a partir de ese mito unificador comunal. Eh, Hablar de autoconciencia suena muy fácil, pero creo que es una labor muy, muy complicada. Eh, Muchas veces escondemos ese lado oscuro, escondemos o disfrazamos cosas de nuestro pasado y el subconsciente las ha olvidado, ¿no? Al escribir nuestra propia historia, al reconocernos nuevamente, surgen esos demonios nuevamente. Y no es peligroso porque luego no sabemos cómo detenerlos. Claro, sí. Es peligroso porque queremos detenerlos y porque queremos eliminarlos, ¿no? Y ahí sigue habiendo una fragmentación de la mente, no ha habido una integración real. Lo que está habiendo es como, uy, un reconocimiento de algo que no me gusta y un deseo por querer eliminarlo para mantener la imagen que hemos creado de esta persona linda y bonita y blanca, luminosa, pura, ¿no? Pero realmente eso solo surge en la real integración de esos demonios, ¿no? Me gusta mucho la palabra que usas de los demonios personales, porque pues si somos muy honestos, todos los tenemos y esa aceptación necesita mucho de lo que veremos la siguiente semana, así que no falte. que es, que es emoción positiva. No puedes unificar e integrar tus demonios si no tienes una base sólida de amor incluso hacia esos demonios. ¿Sí? Lo que tenemos es odio hacia esos demonios, por eso los vemos como demonios. Entonces te empiezas a relacionar con amabilidad con esos demonios, incluso con compasión con esos demonios. Hay un libro interesante que se llama Alimenta tus demonios, de una mujer que fue una monja budista, y habla sobre cómo relacionarte con esos traumas, con esas cosas difíciles. Y lo que ella dice es, pregúntales qué necesitan esos demonios. Primero, identifícalos, cuáles son, cuál es su nombre, qué es, y después pregúntale qué realmente necesita. Y aquello que necesite, dáselo. Muchos de esos demonios necesitan amor, confianza, cariño, valentía. Y ahí es donde vamos de alguna forma integrándolos. ¿Sí? Pero sí es bien importante. Y difícil puede ser, sí es cierto. ¿Sí? Gracias, Ramati. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuérdame tu nombre. ¿Quién dijo yo? Rodrigo. Le van a pasar el micro. Al principio de la meditación me surgió una pregunta. ¿Por qué se inicia por el final? Ah, ¿qué es la exhalación? Ajá. Es interesante que lo veas como el final, porque es un ciclo, ¿no? Podría ser el inicio. Pero no, sí, tal vez puedes. Iniciamos la vida inhalando, ¿no? Y terminamos la vida exhalando, ¿no? Según yo, de una forma muy práctica, se inicia atendiendo a la exhalación, porque la exhalación tiene un efecto relajante, calmante. Y muchas veces cuando nos sentamos a meditar, lo primero que necesitamos es como aquietar la mente, relajar la mente. Entonces la exhalación te ayuda a eso, ¿sí? Entonces primero la relajas, la calmas. Pero a veces, y tal vez lo han experimentado, sobre todo cuando estás cansado, relajas, calmas y llega la somnolencia, ¿no? Entonces lo que necesitas hacer es equilibrar la mente. La siguiente etapa, inhalación, trae como energía, ¿no? Y entonces ambas etapas, la primera y la segunda etapa, lo que crean es una mente equilibrada, ¿no? Lo suficientemente calmada, pero lo suficientemente despierta. Esa es una forma de verlo. Probablemente otras personas puedan decir otras formas, ¿sí? Yes. Sí, sí, sí. Exacto. Exacto. Hazla, sí. Y la próxima semana vamos a aprender la meditación de cultivo de amor incondicional, que es la siguiente parte de este sistema de práctica, es emoción positiva. Y una vez que aprendes esas dos prácticas, las haces todos los días, ¿no? Tal vez un día anapanasati, el otro día emoción positiva. Y así te la llevas, ¿no? Es la recomendación al inicio. Gracias. Súper, pues vámonos. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense mucho. Amigos en casa, Francisco, gracias, Vero.
Muchas gracias. Un abrazo, Vero. Angélica, Janet, qué gusto verte por acá. Andy, Dora, qué gusto verte. Angélica, Carmen, Fernanda, Verónica, Roberto, Nora, dos Noras, Marina, muchas gracias.